Reddit pregunta: mujeres, ¿qué es lo primero que les llama la atención de un hombre? ¿Es la primera vez que voy a su casa? No me importa si es muy atractivo, pero el baño debe estar limpio, los pisos barridos y el lugar en general ordenado. ¿Cambiaste las sábanas antes de invitarme a ver una película o pasar el rato? No me importa si la casa no es especialmente bonita, solo necesita no ser desagradable, que se note un mínimo de esfuerzo y consideración. He salido con personas en la universidad, así que entiendo que no siempre se puede controlar a los compañeros de piso o que a veces se vive en una casa que el propietario no mantiene adecuadamente. Pero, como mínimo, se puede limpiar el baño, sacar la basura y cambiar las sábanas. He conocido personas que viven en lugares bastante descuidados y aún así se toman el tiempo de ordenar antes de recibir visitas. Eso habla de respeto y de interés. La limpieza básica no debería ser opcional. Ya no tengo 20 años, así que mis estándares han cambiado un poco, aunque comprendo perfectamente lo que es compartir casa con varias personas y tener recursos limitados. Y quiero añadir algo más: las manos. Un hombre puede verse limpio y bien presentado, pero si tiene suciedad debajo de las uñas, resulta muy poco agradable. Las primeras impresiones muchas veces se ganan o se pierden por detalles simples, como haberse duchado esa mañana o cuidar la higiene personal básica. Honestamente, creo que esta es la respuesta para la gran mayoría de las mujeres. Hace poco hablaba de esto con mi esposo y recordábamos la etapa universitaria, cuando algunas personas mostraban una evidente falta de higiene. En su mayoría eran hombres que luego se quejaban diciendo que las mujeres eran muy exigentes o que nadie se interesaba en ellos. Sin embargo, muchas veces el problema era evidente: descuido personal, cabello grasoso y desordenado, ropa manchada o arrugada y poco arreglo general. No se trata de ser superficial, sino de demostrar cuidado propio. También hay un olor a humedad que algunos hombres traen consigo y que hace que inmediatamente quiera mantener cierta distancia. Es como si lavaran la ropa en una lavadora que nunca limpian y luego no la dejaran secar bien antes de usarla. Es un detalle pequeño, pero marca una gran diferencia. Y para terminar con algo positivo, cuando un hombre huele bien, cambia completamente la percepción. No importa tanto su apariencia física. Si transmite limpieza y un aroma agradable, automáticamente resulta más atractivo. La higiene no es un lujo, es una forma básica de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Su olor. Bueno, puede oler bien o mal, ya sabes, así es esto. Al final, todo tiene que ver con la química que tienes con esa persona, incluso sin darte cuenta. Lo que a ti te resulta desagradable, a otra persona puede parecerle agradable. Incluso si el olor que percibes no es precisamente el mejor, hay quienes pueden interpretarlo de manera distinta. La atracción también pasa por algo muy instintivo y personal, y cada quien lo vive de forma diferente. Sus ojos y, curiosamente, sus manos. Las manos y los antebrazos. Me encantan las manos con venas marcadas. Una vez alguien en Twitter bromeó diciendo: ¿son mosquitos o qué? Y me dio mucha risa. Yo también me fijo en las manos, pero sobre todo por la limpieza. Se puede saber bastante sobre el cuidado personal de alguien observando qué tan limpias tiene las manos y, especialmente, debajo de las uñas. Claro, si es mecánico, trabaja en construcción o en algún oficio similar, es normal que las manos se vean más ásperas o con algunas manchas difíciles de quitar. Eso es completamente entendible, pero una cosa es que se noten señales del trabajo y otra distinta es la falta de higiene. No hay razón para que estén descuidadas. Además, tiene cierto sentido que muchas personas se fijen en las manos, porque suelen ser diferentes entre hombres y mujeres. Aspectos como la proporción de los dedos incluso se utilizan en antropología forense para estimar de restos óseos. Se cree que estas diferencias están relacionadas con la exposición a hormonas como los andrógenos durante el desarrollo en el útero. Curiosamente, algunos estudios sugieren que las personas trans pueden presentar proporciones de dedos más cercanas a las que son comunes en el género con el que se identifican. Es un detalle interesante que muestra cómo incluso pequeños rasgos físicos pueden estar vinculados a procesos biológicos complejos. Su sonrisa. La sonrisa lo es todo. Me encanta una sonrisa bonita. Me gusta especialmente la sonrisa sin dientes, esa que aparece cuando alguien escucha algo gracioso. No una carcajada exagerada, sino esa sonrisa horizontal, discreta, casi como una pequeña mueca natural. Tiene algo muy auténtico. Yo mismo tuve problemas con dientes astillados y durante un tiempo evitaba sonreír abiertamente. Me daba algo de inseguridad. Pero ahora, acercándome a los 50,
ya no me importa tanto. Prefiero disfrutar los pequeños momentos de felicidad que la vida ofrece y no preocuparme tanto por lo que los demás puedan pensar. Sonríe y ríe cada vez que tengas la oportunidad. Los dientes de algunas de mis exparejas no eran perfectos, pero estaban limpios, y eso era lo importante. Veía personalidad, carácter, esas imperfecciones que al final resultan encantadoras. Sinceramente, me fijo mucho más en señales de descuido, como una higiene deficiente o mal aliento, que en la forma exacta de los dientes. Una de mis ex tenía los dientes bastante torcidos, pero su sonrisa era tan genuina y tenía tanta confianza que eso dejaba de importar por completo. Sus ojos y, curiosamente, sus manos. Antes me mordía las uñas. Ya no lo hago. A ninguna de mis novias le molestó nunca. Una vez conocí a una chica en Tinder. Nuestra primera cita fue cenar en un restaurante bastante elegante que ambos queríamos probar. Ella insistió en dividir la cuenta desde antes de conocernos. Perfecto para mí. Eso era una buena señal. La cena estuvo increíble. La conexión era muy fuerte. La segunda cita fue pasear a mi perro por el parque y luego tomar café. De nuevo dividimos las cuentas. De nuevo una muy buena cita. En la tercera le pregunté si podía prepararle la cena en mi casa. Le pareció una idea excelente. Soy bastante buen cocinero, así que realmente me esforcé. Cuando llegó, trajo una selección de bebidas para los dos. Le dije que podía quedarse en la habitación de invitados si bebía demasiado como para conducir. No quería que tuviera problemas manejando. Ella respondió: "Oh, lo aprecio, pero probablemente solo tome 1 o 2 copas de vino. No tengo intención de quedarme". "Está bien, solo lo mencionaba", le dije yo. Mientras cocinaba, ella estaba muy cariñosa conmigo. Me frotaba los hombros y se acercaba mucho. ¿Buenas señales? ¿No? Sin embargo, terminó bebiéndose una botella entera de vino y varios tragos más. En ese punto le mostré la habitación de invitados, porque claramente había bebido bastante. Está en la planta baja, separada de mi cuarto, totalmente cómoda y segura. Aún así, insistió en que no se quedaría. Yo ya estaba considerando pedirle un Uber si se intentaba irse conduciendo. Después de la cena seguimos conversando y bebiendo. Ella me tocaba la pierna y me miraba de una manera bastante insinuante. Hubo una gran pausa en la conversación y me incliné para besarla. Gran error al parecer. Inmediatamente se apartó y me dijo: "Qué asco, nunca saldría con alguien que se muerde las uñas". En ese momento sentí que la situación era completamente absurda. Le pregunté por qué, si hacía solo unos segundos me estaba abrazando y tocando con tanta confianza. Su única respuesta fue: "Estoy borracha". De acuerdo, pero ¿justo ahora el problema eran mis uñas? Fue una de las experiencias más extrañas que he tenido. Me ofrecía pedirle un Uber, pero se negó. Salió molesta, claramente afectada por el alcohol y se fue conduciendo. Si realmente le molestaba tanto que yo me mordiera las uñas, me cuesta creer que no lo hubiera notado antes, después de más de 5 horas juntos y estaba a centímetros de distancia. Supongo que ella llegó bien a casa. No lo sé y sinceramente tampoco me importa. Fue una situación bastante rara. Mi esposa, en cambio, notó mis manos casi inmediato porque tengo el músculo aductor del pulgar muy desarrollado, creo, en lo que está entre el índice y el pulgar. En mi caso, parece que tuviera algo escondido bajo la piel. Además, las personas que hacen los orificios para las bolas de boliche siempre comentan que tengo manos sorprendentemente grandes. A simple vista parecen normales o incluso pequeñas, pero cuando lo miden resultan más grandes de lo que parecen. Dientes, manos y cómo huelen. No hay nada mejor que un chico que huela bien. La higiene es muy importante para mí. Nunca le había contado esto a nadie, porque en realidad no me importa casi nada más que la higiene. Una vez conocí a un tipo que no se había recortado el vello de las orejas ni limpiado bien sus oídos. En cuanto a los dientes, también estaban bastante amarillos. Daba la impresión de que solo se preocupaba por lo más básico y no prestaba atención a los pequeños detalles de cuidado personal. Para mí, no se trata de perfección ni de estándares imposibles, sino de demostrar un mínimo de interés en uno mismo. La higiene dice mucho sobre cómo una persona se valora y cómo puede valorar a los demás. Su compostura. Me fijo mucho en cómo se comporta y cómo se presenta. La forma en que alguien se mueve, habla y reacciona en distintas situaciones dice mucho más que su apariencia física. La seguridad tranquila, la postura, el tono de voz y la manera en que trata a los demás pueden resultar muy atractivos. No se trata de arrogancia ni de intentar impresionar,
sino de esa confianza serena que se nota sin necesidad de exagerar. La compostura puede cambiar por completo la primera impresión que alguien deja. Tus ojos. Mi esposo sigue teniendo los ojos más bonitos, incluso 42 años después de que lo conocí. Es curioso porque siento que no han envejecido en lo absoluto. Los ojos de mi papá antes era de un azul bastante común, ahora acercándose a los 60 se ha vuelto de un azul mucho más intenso. A veces el color es tan profundo que parece casi irreal. Nunca ha leído Dune, así que no entiende las referencias que le hago sobre los ojos azules de la historia. En mi caso, también son los ojos los primeros en lo que me fijo. Bueno, a menos que tengas una nariz prominente, porque me encantan las narices bonitas y con carácter. Tienen algo muy atractivo y distintivo. Su forma de hablar. Me gustan los hombres que tienen buena dicción y saben expresarse con claridad. Ni siquiera pensé en la atracción cuando vi esta pregunta. Lo primero que se me vino a la mente fue otra cosa. ¿Qué tanto entiende el tipo el espacio personal? Si no me conoces, o si estamos en un entorno profesional, y sientes la necesidad de pararte a menos de 30 centímetros de mí, mejor no lo hagas. La forma en que alguien respeta la distancia física dice mucho sobre su consideración y sus límites. La comunicación no es solo lo que se dice, sino también cómo se dice y cómo se comporta uno mientras lo dice. Físicamente, me fijo en sus músculos o en el vello facial. No necesariamente porque busque perfección, sino porque son rasgos que llaman la atención al primer vistazo. A veces es la forma en que una camiseta le queda en los brazos o cómo lleva la barba lo que genera esa primera impresión. En cuanto a la personalidad, observo mucho cómo trata a las personas. Para mí, eso pesa más que cualquier atributo físico. Busco a alguien con buen sentido del humor, que sepa reírse de sí mismo y que no se tome todo demasiado en serio. Y se gana muchos puntos extras si le gustan los animales, y, más importante aún, si es amable y paciente con ellos. La forma en que alguien trata a un animal dice mucho de su carácter. La higiene va primero, todo lo demás viene después. Puede ser muy atractivo, interesante o divertido, pero si se enciende la alarma de falta de higiene, es difícil que lo demás compense esa impresión. La limpieza básica, el buen olor y el cuidado personal no son lujos, son lo mínimo. También me fijo mucho en su actitud hacia los demás, cómo se presenta, cómo escucha y cómo habla. Es muy revelador ver si interrumpe constantemente, si es condescendiente o si realmente muestra interés. Ese tipo de detalles pueden cambiar por completo mi percepción en cuestión de segundos. Y algo que considero clave, cómo trata a las personas a las que no está intentando impresionar. Cómo le habla al mesero, al personal de una tienda o a alguien que no puede ofrecerle nada a cambio. Ese comportamiento suele mostrar quién es realmente. Aunque, siendo realistas, eso no siempre es lo primero que puedes notar, a menos que justo lo conozcas en medio de una interacción cotidiana, como en una tienda o en algún entorno similar. Pero cuando tienes la oportunidad de observar esos pequeños momentos, dicen mucho más que cualquier apariencia. Que se preocupe por su apariencia. Eso importa muchísimo. Lo curioso es que, cuando estábamos en la secundaria o recién saliendo de ella, muchos de los chicos que menos cuidaban su higiene eran los que más atención recibían. Han pasado 10 años desde entonces y parece que todo lo que antes se valoraba dio un giro completo. En esa época incluso se burlaban de mí por oler bien y ducharme todos los días. Ahora veo a algunas de esas mismas chicas publicando en redes cosas como, ¿por qué los hombres no pueden hacer X? Cuando durante un tiempo parecía que justamente eso era lo que buscaban. Las preferencias cambian, evolucionan, y a veces vuelven a cambiar otra vez. Aunque, siendo justos, eso pasa en ambos lados. Cuando conocí a mi esposo en persona por primera vez, después de haber estado chateando en un sitio de citas, lo primero que noté fue lo bien arreglado que estaba. Su ropa le quedaba bien, llevaba la barba corta y cuidada, el cabello peinado y unos zapatos de cuero en muy buen estado. Se notaba claramente que se esforzaba en su apariencia, y creo que eso es un reflejo directo de su personalidad. Es una persona muy organizada, motivada, disciplinada y nada perezosa. La forma en que alguien decide presentarse al mundo puede decir mucho sobre quién es y cómo enfrenta la vida. Según GQ, lo primero en lo que hay que fijarse es en el reloj de pulsera o en los zapatos. Curiosamente, esos consejos suelen aparecer junto a anuncios de relojes o calzado. Yo no suelo fijarme en el reloj, pero sí en los zapatos. Por alguna razón, siento que puedo intuir bastante sobre la personalidad de alguien basándome en qué tipo de zapatos usa y que también los cuida.
A veces parece que muchas pistas están ahí, aunque, siendo honesta, nunca me he fijado realmente en el reloj o en los zapatos de un hombre, a menos que fueran tan llamativos que resultaran imposibles de ignorar. En mi experiencia, muchos hombres que priorizan demasiado los accesorios de lujo tienden a valorar mucho la apariencia externa, tanto en ellos mismos como en su pareja. En cambio, un hombre práctico, con zapatos funcionales y sencillos, suele tener prioridades diferentes. Claro que esto no es una regla absoluta, solo una percepción personal. No coincido del todo con la idea de que el reloj sea determinante para la mayoría de las mujeres. Si alguien se fijara primero en mi reloj, probablemente me resultaría superficial. En cambio, unos zapatos bien cuidados pueden decir algo positivo, aunque no lo son todo. Para mí, lo primero suele ser la sonrisa, los ojos, la forma en que se comporta y, por supuesto, la higiene. A corta distancia, la apariencia general y el cuidado personal son evidentes. Pero los zapatos, en particular, pueden decirme bastante sobre el estilo de vida de alguien. ¿Son elegidos por moda o por funcionalidad? ¿Son de marca o no? ¿Y eso realmente importa para esa persona? ¿Combinan con el atuendo? ¿Están limpios o descuidados? ¿Son clásicos o siguen tendencias pasajeras? ¿Están muy gastados, con los cordones en buen estado o deshilachados? He notado que cuando alguien prioriza constantemente lo más barato en algo tan importante como el calzado, a veces también lo hace en otros aspectos relevantes de su vida. Personalmente, creo que hay cosas, como unos buenos zapatos o un buen colchón, en las que vale la pena invertir. Elegir calidad sobre cantidad puede reflejar una forma de ver el mundo. Y si a alguien no le importan en absoluto los detalles de su apariencia, especialmente en algo en lo que yo sí pongo atención, puede ser una señal temprana de que nuestras prioridades no son compatibles. Su pecho, hombros y brazos. Sé que puede sonar un poco superficial, pero honestamente es lo primero en lo que me fijo. Algunas personas dicen que, incluso desde un punto de vista biológico, muchas mujeres tienden a notar primero esos rasgos físicos. Así que más que superficialidad, puede tratarse simplemente de ser honesta y consciente de lo que a una le llama la atención. No creo que sea malo admitir que la atracción física existe. A veces se menciona primero los ojos o las manos, y claro que pueden ser importantes, pero también es natural que los rasgos físicos asociados con fuerza o presencia llamen la atención. La atracción no es algo completamente racional, muchas veces es instintiva. También es cierto que solemos ver personas que se emparejan con otras de atractivo similar o estilos de vida parecidos. Aunque hay excepciones, las relaciones suelen formarse entre personas con niveles de cuidado personal y prioridades similares. Reducirlo únicamente a factores como el dinero o la apariencia sería simplificar demasiado algo que es mucho más complejo. Para ser justos, en mi caso muchos hombres son lo suficientemente altos como para que esa sea mi línea de visión inicial, así que es natural que note primero esa zona. Además de los hombros, me fijo mucho en la postura y en cómo se paran. No necesito que un hombre tenga una postura perfecta, pero sí que proyecte seguridad tranquila. Esa presencia equilibrada, seguro de sí mismo, pero sin arrogancia, resulta muy atractiva. No creo que sea solo superficialidad. Parte de la atracción puede tener raíces evolutivas. Tradicionalmente, ciertos rasgos físicos y actitudes se han asociado con protección, estabilidad o capacidad de proveer. Pero, al final, más allá de cualquier explicación biológica, lo que realmente importa es la conexión, el respeto y la compatibilidad. Habilidades de escucha activa. Leí una conversación sobre por qué el Hot Priest de Fleabag resultaba tan atractivo. El consenso general era, porque realmente escucha cuando ella habla. El dedo anular de la mano izquierda. Edith. Muchos no saben que el pulgar técnicamente no siempre se considera un dedo en definiciones anatómicas tradicionales, ya que los otros dedos tienen 3 falanges y el pulgar solo 2. Sin embargo, no existe una definición universal que excluya al pulgar como dedo. De hecho, es uno de los 10 dígitos de la mano. Tampoco hay una regla absoluta que establezca que un dedo deba tener exactamente 3 segmentos óseos para considerarse como tal. Higiene. Especialmente el olor corporal y el mal aliento. Según algunas personas en foros de higiene, también la limpieza personal en general. ¿Cómo me saluda? Hace poco salí con algunos compañeros de trabajo a tomar algo después de la jornada. Uno de ellos, con quien he trabajado desde hace tiempo, invitó a un amigo. Cuando este amigo llegó, mi compañero inmediatamente nos presentó y, además, nos dio un punto de partida para conversar al mencionar un interés en común que teníamos. Me pareció un gesto muy considerado y atento. Al parecer,
Mi compañero ya le había comentado que yo estaría allí y se ofreció a presentarnos. Por eso, cuando el amigo apareció, la conversación fluyó con naturalidad. Él ya sabía qué tema podía conectar entre nosotros. Puede parecer un detalle pequeño, pero no fue casualidad. Hubo intención detrás de ese gesto, y eso marcó la diferencia. La verdad es que a veces yo también hago algo parecido cuando estoy con personas que no se conocen entre sí. No lo hago para que conecten de alguna manera especial, sino para que se sientan cómodas e incluidas. Ni siquiera necesitan tener intereses profundos en común, basta con darles un punto de partida. Algo tan simple como, Jimmy, te presento a Johnny. Johnny trabaja en ese temaris y es, bueno, la historia familiar es un poco enredada, pero confía en mí, es interesante. Jimmy es mi colega, eso sí, me roba la grapadora varias veces al mes. No cuesta mucho hacerlo, pero puede significar muchísimo para alguien que es más tímido y no conoce a nadie en el lugar. Ese pequeño gesto puede hacer que una persona pase de sentirse fuera de lugar a sentirse bienvenida. A mi edad, 35 años, me di cuenta de que lo primero en lo que me fijo es el temperamento y la actitud de un hombre. En los últimos 6 meses he evitado varias situaciones complicadas y simplemente prestando atención a eso desde el principio. Las primeras impresiones pueden estar equivocadas, y es cierto que cualquiera puede estar teniendo un mal día, pero cuando algo no termina de cuadrar, vale la pena escuchar esa vocecita del interior. La amabilidad y la inteligencia emocional son increíblemente atractivas, de verdad marcan la diferencia. Sus uñas, jajaja. En serio, siempre me fijo en eso. Tenía una ex que practicaba lucha libre, así que siempre llevaba las uñas bien recortadas y limadas. Era algo práctico, claro, pero también decía mucho sobre el cuidado personal. Mujer adulta aquí, y sí, su cara. Al final, el rostro es lo primero que ves. La expresión, la mirada, los gestos. Todo eso transmite mucho antes de que la persona siquiera diga una palabra. Su vibra, no la altura. No los zapatos. No la forma de la mandíbula. La vibra. ¿Está relajado o está intentando interpretar el papel de macho alfa de podcast? ¿Hace contacto visual de manera natural o parece que está evaluando cada movimiento como si estuviera en una competencia? ¿Es amable con el mesero? ¿Escucha de verdad o simplemente espera su turno para hablar? Puedes tener una apariencia completamente promedio y aún así destacar muchísimo si tu energía transmite seguridad, calidez, sentido del humor e inteligencia emocional. Esa combinación es magnética. Y también puede pasar lo contrario. Puedes parecer modelo de revista y perder todo el atractivo en menos de un minuto si tu actitud resulta arrogante, condescendiente o excesivamente centrada en ti mismo. Es la vibra. Siempre la vibra. Me pasó algo muy claro con esto. Imaginen a alguien que, cuando hablas, se queda en pausa, pero su rostro y su cuerpo no muestran ninguna señal de que esté pensando o procesando lo que dijiste. Es como el icono de carga de YouTube. Parece que se desconecta en tiempo real, en silencio. La mirada queda fija, pero no realmente en ti, y después de una pausa más larga de lo normal, finalmente responde, como si regresara de otro lugar. Esa sensación es incómoda. Te hace sentir que no hay conexión real. Mi papá a veces hace algo parecido y me frustra un poco. Una vez le conté una historia y, sin darme cuenta, se la repetí 2 veces. Cuando habló, hizo una pregunta que ya había respondido antes. Fue evidente que no estaba completamente presente. No es maldad, pero sí cambia cómo se siente la conversación. En contraste, conocí a mi ahora esposo cuando yo tenía 14 y él 15 años. Estaba anunciando a los ganadores de unos boletos para un evento estudiantil y comentó algo como, «Oh, están en orden numérico, qué curioso». Fue un detalle pequeño, pero recuerdo haber pensado que sonaba inteligente y carismático. Había algo en su forma de expresarse, en su naturalidad, que me llamó la atención desde el primer momento. Su vibra era muy buena. Más de 20 años después, con 2 despliegues militares y un par de hijos, su vibra sigue siendo igual de sólida. Es inteligente, tiene un vocabulario excelente y, sobre todo, sabe estar presente. Quizás desde lejos habría notado otra cosa primero, pero lo que realmente se quedó conmigo fue cómo me hizo sentir. ¿Me sentí segura? ¿Escuchada? ¿Respetada? Eso es lo que permanece en la memoria. Cuando la gente me pregunta qué busco en una persona y respondo la vibra, a veces me miran raro.
pero es difícil explicarlo de otra manera. Es esa sensación inmediata de comodidad o incomodidad. Es como tu cuerpo reacciona antes de que tu mente lo analice. Yo misma a veces interrumpo cuando me emociono hablando de algo. Lo he trabajado mucho, porque sé que la energía cambia cuando alguien no deja espacio al otro. No me gusta cuando otras personas monopolizan la conversación, especialmente cuando parece que no están escuchando y solo quieren exponer su opinión. Una conversación es intercambio, no una clase magistral. Al final, todo vuelve a lo mismo: presencia real, atención genuina, seguridad tranquila. Puedes olvidar que llevaba puesto alguien, cuánto medía o qué reloj usaba. Pero no olvidas cómo te hizo sentir. Y eso, para mí, lo es todo. Su apariencia, cómo se visten y, sobre todo, si tienen buena higiene. No estoy hablando de que usen ropa de diseñador ni de que estén perfectamente combinados todo el tiempo. Me refiero a lo básico: que su ropa esté limpia, que huela bien, que se note que hay intención y cuidado. La forma en que alguien se presenta dice mucho sobre cómo se cuida a sí mismo, y eso importa. Y la higiene es clave. Especialmente la salud bucal. Lidié con eso durante años con un ex: mal aliento constante, problemas dentales que no atendía, excusas para no ir al dentista. Intenté ser comprensiva, sugerir soluciones con tacto, pero llega un punto en el que ya no es un detalle pequeño. No fue la única razón por la que terminó la relación, pero definitivamente estaba en la parte superior de la lista. Lo mismo con el olor corporal. Todos podemos tener un mal día, sudar más de lo normal o salir corriendo de algún lado. Eso es humano, pero cuando se vuelve algo constante y no hay intención de solucionarlo, deja de ser algo pasajero y empieza a sentirse como falta de cuidado, hacia uno mismo y hacia la pareja. La atracción también pasa por lo sensorial. El olor, la limpieza, la cercanía. Es difícil sentir química cuando estás distraída pensando en el aliento de la otra persona o intentando no acercarte demasiado. No se trata de superficialidad. Se trata de respeto básico, autocuidado y compatibilidad. Para mí, eso pesa muchísimo. Sus dientes. Sí, lo digo sin rodeos. Es de las primeras cosas que noto. No tienen que ser perfectos ni de comercial de pasta dental, pero sí cuidados. Una sonrisa limpia y sana cambia completamente cómo percibes a alguien. Dice mucho sobre sus hábitos, su disciplina y su atención a los detalles. Y luego está la energía que tienen. Hay personas que simplemente no proyectan seguridad. No es cuestión de ser callado o introvertido, eso es otra cosa, sino de esa sensación de incomodidad constante, de estar tratando demasiado o, al contrario, de no estar presentes del todo. La energía insegura se siente. A veces es sutil, pero está ahí. La seguridad real, en cambio, es tranquila. No necesita imponerse, no es ruidosa, no está tratando de demostrar nada. Es esa aura estable que hace que te sientas cómoda automáticamente. No invade, no compite, no busca validación a cada segundo. Y lo curioso es que mucha gente dice que esa energía segura es aburrida. Porque no es dramática. No es impredecible. No genera ese subidón constante de adrenalina que a veces confundimos con química. Pero con el tiempo te das cuenta de que la calma no es aburrimiento, es estabilidad. Es madurez. Al final, prefiero 1000 veces una energía que me dé paz que una que me tenga en alerta constante. La tranquilidad puede no ser escandalosa, pero es increíblemente atractiva cuando sabes reconocerla. Si no está dispuesto a tener una conversación sincera con una mujer, ya empezamos mal. Para mí, eso grita inseguridad. No hablo de ser tímido o reservado, eso es totalmente distinto, sino de esa actitud evasiva, de no querer profundizar nunca, de esquivar preguntas simples como si todo fuera una amenaza al ego, y peor aún cuando se ponen en modo demasiado cool para esto. Esa arrogancia disfrazada de misterio. El tipo que responde con monosílabos, que actúa como si estuviera por encima de la conversación o como si le estuviera haciendo un favor al hablar contigo. ¡Qué asco! De verdad. No hay nada menos atractivo que alguien que necesita aparentar superioridad para sentirse interesante. La sinceridad se nota al toque. La humildad también. Cuando alguien es auténtico, no necesita actuar. Puede decir no sé, puede admitir errores, puede expresar lo que piensa sin atacar ni minimizar. Eso es seguridad real. Y es muchísimo más atractiva que cualquier pose ensayada. Y sí, también me fijo en los zapatos.
Pero creo que eso es más cosa mía porque suelo caminar con la cabeza gacha. Aún así, dicen bastante. No por la marca, sino por el cuidado. Unos zapatos limpios, en buen estado, hablan de atención al detalle. Y al final, todo vuelve a lo mismo: presencia, autenticidad y respeto. Lo demás es puro ruido. Gramática. Soy profesora de inglés. Si empieza una frase con anyway, ya estoy haciendo el check mental. Y si encima dice ella y yo hemos estado, en un contexto donde claramente no corresponde, me voy. Lo siento. No quiero vivir con ese nivel de corrección constante en mi cabeza. Sé que suena exigente, pero cuando trabajas con el idioma todos los días, lo notas al instante. No es solo la palabra en sí, es la falta de cuidado al expresarse. Después vienen las cosas más visibles. Su peso, en el sentido de si se cuida o no, sus ojos, sus manos. Las manos dicen muchísimo. La higiene en general es clave. ¿Está bien afeitado? ¿Tiene la ropa limpia? No necesito perfección, pero sí señales claras de autocuidado. Pero antes que todo eso, probablemente lo primero que registro es si es hostil o no. La energía agresiva o defensiva se percibe rapidísimo. Si alguien entra a una conversación con actitud desafiante, con sarcasmo constante o con ganas de competir en lugar de conectar, me desconecta de inmediato. Y luego está la vibra. Esa sensación inmediata que no siempre sabes explicar, pero que tu cuerpo entiende antes que tu mente. Si alguien es buena onda, relajado, genuino, me atrae al toque. No necesita impresionar, solo necesita ser auténtico. Al final, más allá de la gramática perfecta o la ropa impecable, lo que realmente marca la diferencia es cómo te hace sentir esa persona en los primeros minutos. Y eso se nota rapidito. Bueno, soy una mujer adulta y lo primero que noto es su presencia y su porte. La forma en que entra a un lugar, cómo se mueve, cómo ocupa el espacio. No tiene que ser el más alto ni el más atractivo físicamente, pero hay algo en la postura, en la seguridad tranquila, que se percibe de inmediato. Sí, con los años sigues apreciando los atributos físicos, claro que sí. La atracción visual no desaparece. Pero a medida que maduras, empiezas a valorar otras cosas al mismo nivel, o incluso más, que lo físico. La madurez mental, por ejemplo, la pongo prácticamente a la par en la escala de intimidad. Una persona emocionalmente estable, que sabe comunicarse, que entiende límites y responsabilidades, eso pesa muchísimo. También me fijo si intenta ponerse por encima de los demás. Esa necesidad constante de demostrar superioridad, de corregir a todos, de presumir logros sin que nadie pregunte. Se nota tanto en lo que dicen como en cómo lo dicen. Y para mí, eso resta puntos de inmediato. La verdadera seguridad no necesita aplastar a nadie. No compite innecesariamente, no invalida, no busca dominar la conversación. Se sostiene sola. Al final, la presencia no es solo física. Es una combinación de postura, actitud, madurez y cómo hace sentir a quienes lo rodean. Y eso, con los años, se vuelve imposible de ignorar. Qué raros zapatos. De verdad, el estilo de zapatos de alguien dice muchísimo más de lo que parece. Una vez un tipo me dio un bajón instantáneo porque usaba esos zapatos tipo pies descalzos, los que tienen los espacios individuales para los dedos. No pude evitarlo. Sé que son prácticos, que son buenos para la postura o lo que sea, pero visualmente me desconectaron en segundos. Tampoco me gustan las sandalias en hombres, a menos que estemos en la playa o en la piscina. Lo siento, pero odio los pies y no quiero verlos. Y siendo honestos, muchos hombres no cuidan sus pies. Más hombres deberían hacerse pedicura. No es superficialidad, es higiene básica. Ahora, también aprendí algo importante. Los zapatos no lo son todo. Conocí a un tipo con una colección impecable, perfectamente lustrada y organizada. Cuidaba mejor sus zapatos que a las mujeres con las que salía. Ahí entendí que el detalle externo puede ser solo eso, externo. Lo gracioso es que unos zapatos caros pueden significar cualquier cosa. Puede ser alguien con mucha plata en el banco, o alguien con cero ahorros pero prioridades cuestionables. Lo mismo pasa con los carros, las joyas, la ropa de marca. No cuestiono lo que se ve, solo digo que no es un indicador real de carácter, estabilidad o valores. Y siendo sinceros, ¿con qué frecuencia te fijas realmente en los zapatos de un hombre? A veces es lo primero que ves si caminas mirando hacia abajo.
Otras veces ni los registras. Esta respuesta me hizo acordar a Shawshank Redemption. Al final, lo que realmente importa no es lo que alguien lleva puesto, sino quién es cuando nadie lo está mirando. Y ahí entra lo verdaderamente clave: ¿escucha? O solo está esperando su turno para hablar, porque puedes tener los mejores zapatos del mundo, pero si no sabes escuchar, si no estás presente en la conversación, todo lo demás pierde valor. La atención genuina, la capacidad de escuchar de verdad, no solo asentir mientras preparas tu respuesta, eso sí dice muchísimo más que cualquier par de zapatos. ¿Cómo me responde durante una conversación? Eso lo es todo. ¿Escucha atentamente y luego construye sobre lo que dije? ¿Retoma algo que mencioné hace unos minutos? ¿Cuenta una anécdota relacionada? ¿Hace una pregunta genuina para profundizar? Ese tipo de intercambio fluido, donde hay ida y vuelta real, es increíblemente atractivo. Se siente como una danza, no como un monólogo, porque la alternativa es muy evidente. ¿Intenta dominar toda la conversación? ¿Cuenta historias que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se estaba hablando? Se extiende y se extiende sobre un tema que claramente me está aburriendo, sin notar o sin importarle mis señales. Eso desconecta rapidísimo. Me hiciste acordar de un amigo mío en la adolescencia. En las fiestas no paraba de hablar de su carro con las chicas. Detalles técnicos, modificaciones, potencia del motor, y yo me quedaba pensando, ¡ay, qué güey! No porque le gustaran los carros, sino porque no sabía leer la sala. No sabía conectar. Solo hablaba de lo que le interesaba a él. Lo irónico es que a los 27 empezó a salir con una chica de 18. Y no puedo evitar pensar que fue porque no podía sostener una conversación profunda con una mujer de su edad. Con alguien que le exigiera más que anécdotas superficiales o impresionar con cosas materiales. Y sí, al final se casaron. Pero eso no cambia el punto. Para mí, la verdadera atracción está en la capacidad de diálogo. En saber escuchar, responder, adaptarse. En notar si la otra persona se está aburriendo o si quiere profundizar. En hacer sentir que lo que dices importa. Puedes tener presencia, dinero, estilo, lo que sea. Pero si no sabes conversar, si no sabes conectar a nivel mental, todo lo demás pierde brillo muy rápido. Sus zapatos. Y la foto de bloqueo de su teléfono. Sí, ambas cosas dicen más de lo que parecen. Hace años solía trabajar en eventos públicos con una mujer soltera, muy centrada y bastante atractiva. Ella tendría unos 45, y yo estaba casado, con 38. Vivíamos en distintas partes de Estados Unidos, pero coincidíamos profesionalmente durante 3 o 4 días cada 6 meses. Una vez me confesó que su filtro inmediato era muy simple. Si el tipo no usaba buenos zapatos para un evento elegante, la cita terminaba antes de empezar. Para ella, no era superficialidad, era una señal de atención al detalle y de saber leer el contexto. Si alguien no podía vestirse adecuadamente para una ocasión formal, asumía que tampoco prestaría atención a otras cosas importantes. Desde entonces, se volvió nuestro código interno. Si veíamos acercarse a un hombre bien vestido, yo le murmuraba algo como, buenos zapatos. Era nuestra forma discreta de decir, ahí viene alguien interesante, quizá quieras quedarte un minuto más. Por supuesto, no es un método infalible. Un buen par de zapatos no garantiza carácter, valores ni madurez. Pero como ella decía, no tengo tiempo si ya hay algo que me molesta desde el principio. Y tiene sentido. Cuando ya has vivido lo suficiente, sabes que esas pequeñas molestias iniciales rara vez desaparecen, más bien se amplifican. Lo de la foto de bloqueo del teléfono también puede decir bastante. No por juzgar el contenido en sí, sino por lo que refleja, prioridades, gustos, incluso a nivel de discreción. A veces es una tontería, a veces es una ventana rápida a la personalidad. Al final, no se trata de juzgar por detalles aislados, sino de entender que las primeras impresiones son filtros prácticos. No perfectos, pero útiles. Y, honestamente, mujer inteligente.